Desde el momento en que aceptamos a Jesús como Salvador, estamos viviendo la esperanza bienaventurada de su regreso. La Biblia nos instruye que mientras aguardamos su venida, debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo, haciendo buenas obras para glorificar a Dios. Estas experiencias nos permiten ver a Jesús en nuestras vidas y nos dan ánimo día a día. Al mismo tiempo, vivimos en un mundo de pecado en donde constantemente sufrimos los efectos de la enfermedad, la pobreza, la injusticia y las consecuencias de nuestros pecados y los pecados de otras personas. Es lógico que constantemente clamemos a Dios para que nos haga justicia y elimine el mal. Y aunque Jesús todavía no ha regresado a inaugurar su reino de gloria, de todos modos somos muy bendecidos por servirle a Él. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y hola Johnny, un placer estar de vuelta contigo en Perspectiva Bíblica. Hoy nos toca la lección sobre cómo vivir la esperanza adventista. Un placer verte, Rafael. Regresaste de Paraguay, que estuviste esta semana pasada. ¿El Señor te prosperó tu viaje? Amén. Todo salió extremadamente bien. Amén. Le damos saludos a nuestros hermanos que nos escuchan desde la República Suramericana de Paraguay. Amén. Pues este tema requiere oración, igual que todos los temas, pero este tema en particular es porque estamos hablando de la oración. Así que oramos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos por la oportunidad de estudiar esta lección de Escuela Sabática. Rogamos tu bendición sobre nosotros, rogamos tus misericordias sobre nosotros. Danos el don de tu Espíritu Santo, abre nuestras mentes para recibirte a ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, apreciado Rafael, estamos comenzando nuestro estudio con el versículo clave de esta semana, 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, sed firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este verso tan importante presenta una ecuación transaccional y contiene 5 elementos que queremos analizar. Pero antes de ir a esos elementos, ¿qué fue lo que más te impresionó de este verso, Rafael? Bueno, como tú mencionaste, hay 5 cosas que se pueden hablar ahí y todas son realmente importantes. Y yo creo que lo que corresponde a la lección es abundando en la obra del Señor siempre. Amén. Lo primero que podemos pensar es cómo nos llama, quiénes somos nosotros de acuerdo a este texto. Y somos hermanos y amados. Esa es la categoría que nos define. No somos comerciantes, no somos embajadores. En este texto no somos ninguna otra cosa, sino hermanos amados. ¿Y cuán cierto es eso, Rafael? Que en el caminar cristiano nos relacionamos con personas que llegan a ser aún más familia que aquellos que son familia de sangre. Sí, Johnny, y aquí está claro el cariño, el amor, la forma expresiva como se dirigía Pablo a las personas que él había llamado al Evangelio y aún a personas que él no conocía, que les escribía cartas
a las iglesias a donde no había estado. Se dirigía a ellos, los llamaba con unos nombres de amor y de cariño, a veces mezclando regaños, pero siempre dejando saber que Él los amaba en el Señor, que eran sus hijos en el Señor. Y no hay aquí un pie de plana que diga, excepto los que no obedecen todas las leyes, o excepto los que me discuten. Todos son hermanos amados. Sí, y cuando nos acordamos que esta era una iglesia que tenía serios problemas, Johnny, de pecados y ignorancias y desobediencias, problemas de comportamiento, entonces es más interesante que Él los llama hermanos amados. Y siendo, nos manda a ser firmes y constantes. La razón para esto es porque estamos creciendo. Es la manera que la Biblia del 95 de Reina Valera lo traduce, mientras que la del 77 lo traduce abundando. Y el ¿qué es lo que estamos haciendo? La obra del Señor siempre. Rafael, ¿tú te ves a ti mismo como un decano o como alguien que está haciendo la obra del Señor? Johnny, me encanta esa pregunta porque yo sí pienso que mi función no es la de administrador, no es la de jefe, yo no estoy en una empresa secular, yo estoy sirviendo al Señor. Todas las personas que se acercan a mí, sean grandes o pequeñas, hombres o mujeres, y lo voy a decir como en el lenguaje de la Biblia, libres o esclavos, todos son personas que Dios ha puesto delante de mí para ser para ellos un ministro, un servidor. Ahora tú sí me preocupaste a mí con eso de libres y esclavos, porque entonces en Kettering, Ohio, todavía tienen esclavos. Bueno, así como lo define Pablo, a las personas que en su sociedad sí habían libres y esclavos, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que universalmente todas las personas con las cuales nos relacionamos las podemos ver como personas que Dios ha traído hasta nuestra puerta delante de nosotros para que nosotros hagamos una obra de parte de Dios a favor de ellos. Sí, yo estaba siendo irónico porque es obvio que en tu oficina debe haber un trasto de basura, de desechos, y alguien viene cada noche o cada otra noche, o no sé con qué frecuencia, a recoger ese trasto de basura, y esas personas serían los que están en el estrato más bajo de los que sirven en la institución en la cual tú estás. Por supuesto, están afuera los que son homeless, los que no tienen, los que están desechados, que están más bajos todavía. Y están los que están en la cárcel, que todavía son más bajos. Así que el punto... Ajá. Es cierto, llegan, pero no llegan de noche, llegan durante el día cuando yo estoy presente muy a menudo. Hay 3 personas que han venido en los 11 meses que yo tengo en Kettering. La que viene más a menudo se llama Nancy, ocasionalmente viene Robin y en 2 o 3 ocasiones ha venido Reyes. No me acuerdo su primer nombre, pero es dominicano y es de apellido Reyes. Y el hecho de que tú sepas, José Reyes. José Reyes, el hecho de que tú sepas los nombres, inclusive algo de sus historias, indica que son hermanos amados. Y termina las 5 cosas de este texto en el por qué. Este por qué es por el trabajo en el Señor para que no sea en vano. Esa es una idea que causa mucho temor, que el trabajo en el Señor fuera en vano. Esto querría decir que hemos fracasado. Sí, Johnny, pero no debemos juzgar. Yo pienso que no podemos juzgar la obra que hacemos en el nombre del Señor y tratar de medir si valió la pena o no en términos humanos, porque hay muchas cosas que uno no sabe. Yo creo que en tu vida y en la mía han habido personas que nos han bendecido, que han hecho la diferencia en nosotros, y ellos no lo saben. Y ellos tal vez no lo aprecian así porque piensan que lo que hicieron con nosotros era una cosa pasajera, que no tenía gran valor, pero que para nosotros sirvió de estímulo, sirvió de ánimo, sirvió como más energía, más amor, nos dio más confianza, más seguridad.
y pudimos seguir adelante. Y estoy seguro que te ha sucedido que se acerca alguien a ti y te dice, ay, gracias por... Y te da una historia que tú ni te acuerdas de lo más mínimo y esa persona está súper agradecida. Sí, Johnny, casualmente me sucedió una historia así. Recuerdo haber recibido un alumno, haber tenido un alumno, perdón, no alumno, un compañero pastor nuevo cuando era pastor allá en el estado de Texas. Y cuando lo conocí, para mí lo estaba conociendo por primera vez y le empecé a mostrarle cómo eran las cosas en el campamento donde estábamos haciendo la reunión de obreros. Y entonces él me miraba y se sonreía y me dijo, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo le digo, no. Y él me dijo, cuando yo era estudiante en el seminario y llegué, tú me recibiste y me empezaste a mostrar el seminario, ahora me estás mostrando aquí. Gloria sea el nombre del Señor. Y en Lucas, el capítulo 18, hay una parábola que es un poquito perturbadora, que habla acerca de la oración como tema central. Así que leamos para luego hacer el análisis. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta no nos va a distraer del tema que decidimos analizar, porque la pregunta que tiró Jesús lleva la historia a otro camino. Queremos analizar esta representación de Dios como un juez, porque ese es el propósito que Jesús está dando para la historia, así lo introduce, que debemos orar sin cesar. Lo primero que debemos hacer es visualizar cómo se entendía el trabajo de un juez en el antiguo cercano oriente. Y para eso tenemos la ilustración de Shamash de Mesopotamia, el dios de la justicia. Y allí en el grabado en piedra nos dice, Shamash era el dios del sol. En la mitología del antiguo cercano oriente estaba asociado con la verdad, la justicia y la curación. Y era uno de los dioses más activos en los panteones de la antigua Sumeria, Babilonia y Asiria. En Sumer fue adorado como dios Utu. Y esta era la representación de lo que los dioses que hacían justicia a los seres humanos debían entenderse. ¿Y qué es lo primero que podemos aprender, Rafael, de esto? Bueno, primero, según la forma como ellos oraban, primero reconozco a Shamash como Dios, declarando mi adoración y trayendo sacrificios y ofrendas. Entonces, segundo, le declaro a Shamash mi promesa de servirle. Tercero, según la costumbre de esa gente, le pido el bien que deseo. Y entonces, por último, me siento a esperar la respuesta de Shamash. Y Johnny, que estoy pensando cuando leo la descripción de esta forma de adorar, de esta forma de orar, me suena muy familiar. Sí, sí, sí. Y es parte del diario vivir. Dios, diario vivir y justicia. ¿Por qué Dios habla de sí mismo como un juez que hace justicia? Esta es una pregunta que perturba
porque específicamente Jesús dice que este es un juez que es injusto y que no teme a nadie. ¿Qué está enfatizando en esto, Rafael? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Johnny, yo pienso que el Señor Jesús lo que estaba haciendo era dándoles a entender la necesidad de orar y también la necesidad de insistir, no tanto posiblemente porque a Dios hay que convencerlo y que Dios es renuente o que por nuestra insistencia Él va a hacernos justicia, sino más bien a hacernos entender que nosotros debemos de mirar hacia Dios y no esperar soluciones o justicias de otras fuentes, corderos, mejor dicho, becerros de oro u otros tipos de estatuas, sino dirigirnos a Dios y esperar en Él. Y vamos a seguir discutiendo este aspecto porque hay muchos elementos. La forma como nosotros creemos en Dios, hablamos con Dios, las cosas que le pedimos y la respuesta de Dios para nosotros. ¿Cuál sería el próximo elemento? ¿Por qué Dios no hace justicia de inmediato? Y esta es una gran pregunta para todos nosotros, Johnny. Todos hemos experimentado casos en los cuales le pedimos a Dios que nos haga justicia, que estamos plenamente convencidos de lo que es correcto y sabemos que Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, pero la respuesta de Dios no es la que nosotros queremos. Y tú dijiste que no había que darle importancia a esto de que es un juez injusto, pero al decir eso tú estás diciendo que lo que dijo Jesús lo ignoremos. Y, y no hay otra manera de decirlo. Yo digo lo mismo que tú, yo no estoy corrigiéndote, no tengo una mejor manera de decirlo, pero muestra de manera obvia que la cultura de Jesús y la cultura nuestra no son iguales. Nosotros no estamos cómodos con la idea de hacer una parábola donde Jesús nos presente a Dios como un juez injusto. Así que vámonos a un tema que nos sea más cómodo, y es la importancia de la oración. Y hay estudios científicos que han mostrado la importancia y el poder de la oración. ¿Conoces alguno de esos estudios, Rafael? Oración y curación, una perspectiva médica y científica sobre ensayos controlados aleatorios, Chittaranjan Andrade y Rajiv Radhakrishnan, investigador de la revista científica Universidad de Indiana en los Estados Unidos. ¿Y qué investigación dice? Dice que la oración puede estar respaldada por diversos grados de fe y por lo tanto puede estar asociada con todos los beneficios que se han asociado con la respuesta al placebo. Y además de respuesta al placebo, añade, se han observado ganancias de tratamiento clínicamente significativo con placebo en numerosos trastornos que incluyen ansiedad, depresión, esquizofrenia, trastorno obsesivo, compulsivo, disnesia tardía, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedades de Parkinson e incluso cáncer, entre una serie de otras afecciones. Todos estos son estudios científicos. Además, dice, relevante para el contexto de la oración y la curación, la respuesta al placebo está influenciada por los rasgos y comportamientos de la personalidad como el optimismo, expectativa de respuesta, concordancia motivacional, es decir, el grado en que los rituales conductuales de la terapia es congruente con el sistema motivacional del sujeto y el grado de compromiso con un ritual. Rafael, estos estudios que hablan de el poder y la influencia del placebo se refieren al paralelo que existe entre el producto de la mejoría psicosocial y psicobiológica que experimentan las personas cuando se les promete una medicina y no se les da ninguna. Y la oración resulta tener el mismo efecto. Y alguien puede decir que esto es un engaño, pero no. Esto es una mecánica que Dios nos dejó en la forma como funciona el cerebro para que podamos tener realización de
la salud. Y esto no es algo que se puede ignorar, sino que debemos enfatizarlo, y la iglesia por eso presenta el poder de la oración como uno que cambia nuestra salud y nuestro estado anímico, no porque hace magia, sino porque utiliza los recursos que Dios dejó en nuestro propio organismo. Y esa foto que tenemos allí muestra la diferencia en la actividad del cerebro cuando se está en oración, que se ve mucho más rojo, que indica las áreas haciendo conexiones, las dendritas y los axomas en el cerebro, indicando que se está orando activamente. Y eso cambia la forma de nuestro cuerpo y la interacción con muchas enfermedades. Está un poquito complicado eso, ¿verdad, Rafael? Sí lo está. Pero el punto clave es, la oración tiene poder, inclusive a nivel científico, corroborado científicamente. Cuando Jesús nos mandó a orar más, no solamente debemos pensar en el juez y en lo que vamos a recibir, tenemos que pensar en la relación con Dios y los beneficios que recibimos en nuestro propio pellejo y en nuestra propia mente. Y bueno, Johnny, también hay que entender que no solamente tenemos beneficios internos porque hayan conexiones en la mente y produzca paz y produzca tranquilidad, sino que también todos nosotros hemos experimentado que el poder de la oración resulta en la acción de Dios. Dios escucha nuestras oraciones. Dios no siempre responde en formas como nosotros entendemos o en formas como nosotros queremos, pero hay veces en que Dios contesta las oraciones en una forma muy poderosa o en una forma que nosotros entendemos claramente, que vemos, no efectos callados y de larga duración, sino efectos inmediatos y espectaculares. Y por eso es que en ocasiones hemos visto que realmente ocurren milagros asombrosos, y cuando Dios, Jesús, nos enseñó a orar, yo pienso que ese es uno de los productos de la oración, que a veces Dios interviene para concedernos, abrir un poquito las ventanas de los cielos y derramar bendiciones que estamos necesitando. Y esto muy cierto es, Rafael. Estamos abriendo dos ventanas de interpretación, dos hermenéuticas, dos epistemologías, dos maneras de verlo. Una manera es imaginar que, tal como Einstein lo dijo, cada día y todas las acciones de la vida son milagros. Y entonces no estamos viendo la oración como cambiando los eventos específicos de la vida, sino que todo lo vemos como una intervención de Dios. La segunda forma de verlo es que hay dos formas fenomenológicas. Una cosa es las acciones del diario vivir, la biología, la psicología que hablamos, y todo eso es independiente y está polulando diario vivir. Y entonces oramos y entonces Dios dice, no, déjame cambiar esto, y lo cambia. Dos versiones diferentes. Y te debe ser bastante obvio cuál es mi persuasión al dar la ilustración. Yo veo más bien cada cosa que sucede cada día como un milagro y una intervención de Dios. Y la oración la veo como parte de ese continuo. Sí, bueno, Johnny, y es importante que todos veamos los eventos de la vida como acciones de Dios, intervenciones de Dios en nuestra vida. No vayamos a pensar que el día está bueno, feliz, tranquilo y hay bendiciones sin que Dios lo haya hecho. Todas esas cosas Dios las hace. A lo que yo me refería es que a veces hay cosas que son fuera de lo común, manifestaciones más evidentes del poder de Dios entre nosotros. Y sí. Yo no es que estaba pretendiendo contradecir lo que tú decías. Lo que estaba pretendiendo es mostrar en caricatura las dos formas de visualizar. Y me parece que debo explicar un poquito más, unos segundos más en esto. Cuando digo que cada acción de la vida, como Einstein decía, era un milagro, lo que estoy refiriéndome es que
entender cómo funciona la mente, cómo hay una acción entre la electricidad que está en las neuronas que mandan mensajes para que el corazón cambie su palpitación y se ponga sereno, por ejemplo, que es uno de los efectos de la oración. Eso en sí mismo es un milagro y es una intervención de Dios, no porque Dios esté jalando y empujando cordones como que fuéramos marionetas, sino porque ya Dios está dentro de todo nuestro diario vivir. Al nosotros tener, ¿acaso no somos templo del Espíritu Santo? Así es. Entonces, cuando yo estoy orando, yo no estoy pidiéndole a Dios que venga donde mí. Ya Dios está aquí. Yo estoy en conversación con ese que ya está en mí. Y es en realidad esto es un misterio. No entendemos si es que nosotros tenemos nuestro propio espíritu y el Espíritu Santo está también y habla un espíritu con el otro, o es que el espíritu que nos soplaron, ese es nuestro espíritu, y ese ente de vida que nosotros tenemos, que es nuestro espíritu, está conectado como electricidad directamente a Dios. Yo no entiendo cómo es y no podemos explicarlo. Lo que sí sabemos es que hay ese diálogo continuo y que la presencia de Dios no es extraordinaria, es ordinaria, está en todo. Leemos en Corintios entonces. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Aún estáis en vuestros pecados? Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima entre los hombres. A mí me parece, Rafael, que a Pablito se la chispoteó. Yo sugiero que él se equivocó. Porque aunque Cristo no hubiera resucitado, que por cierto sí se resucitó y alabado sea su nombre, y ese es el triunfo del cristianismo, es que él resucitó. Pero aunque Cristo no hubiera resucitado, como la poesía del autor anónimo lo dice, yo estaría dispuesto a vivir el cristianismo y la relación con Cristo porque es una manera de vivir mejor, es una mejor calidad de vida. No me mueve mi Dios para quererte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Así que yo reto a Pablo y le digo, aunque Cristo no hubiera resucitado y no haya un cielo ni haya un infierno y todo lo que hay es esta vida, la calidad de vida con mi Cristo y con mi Señor Jesús, yo no la cambio por nada. Gloria sea al nombre del Señor. Y bueno, Johnny, yo pienso que todo eso es cierto en el sentido que la salvación no es una cosa futura, es algo que vivimos todos los días. Dios nos ha salvado de tantas cosas. Y por lo tanto, la bendición de creer y de vivir por Dios la vivimos todos los días y todos los días es una bendición. Bien, ya llegamos al final de este estudio. Apreciados hermanos, les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.